Bien, vamos entonces al segundo bloque, continuando con la presentación. No, pero aquí crecen todos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien, ¿seguimos? ¿Sí o no? Sí, economista, sí le Ok, escucho. bien, sigo. Segundito, voy a hacer la presentación. Ya va. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Sí, Bien. Seguimos con la estructura y funcionamiento. Dice, fíjense, en toda organización debe existir una modalidad de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. Ya habíamos dicho que los objetivos es lo que se quiere lograr. Esos objetivos deben ser compartidos con todos los miembros de la organización, partiendo de la formación de comisiones, secretaría, presidencia, que son parte de esa estructura. Pues no puede existir un proceso organizativo si no hay una estructura definida, donde se puedan establecer las funciones de los miembros, las responsabilidades, elaborar los planes y proyectos para poder llevar a cabo la función, dichas funciones. Y por supuesto, esta estructura de funcionamiento está bajo una conducción. Nada se hace en una organización con tener un proyecto y una estructura organizativa si no existe un grupo de personas encargadas de orientar las acciones. Quiere decir que dentro de la organización comunitaria deben haber líderes, deben haber acciones para llevar a cabo que conduzcan estos procesos. En la figura vemos a un señor dirigiendo con su mano a un grupo de personas. Quiere decir que este señor podría ser un líder comunitario o el director de la organización comunitaria, así como ustedes lo van a hacer en la suya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. Pregunto, ¿cuáles son los dos organismos gubernamentales encargados de llevar a cabo la conducción y la conducción de las organizaciones comunitarias? ¿Cómo se llama esos dos organismos? Que ustedes hicieron una investigación en su página web. Riera, señorita Riera, ¿cuáles son esos dos organismos, señorita Riera? No oigo. Señorita Sevilla.
¿Me oyen? ¿Sí o no? Señor Sí, lo Pillajo. escucho. Sí, Ajá. Le escuchamos. Bien. ¿Cuáles son esos dos organismos encargados de verificar la estructura, funcionamiento y conducción de las organizaciones comunitarias? ¿Cuáles son esos organismos nacionales? La superintendencia Superintendencia. y Ajá, la la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Y cuál más? El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Esos son los dos organismos que por decreto nacional y por lo que establece la Constitución de la República del Ecuador son los encargados de velar por el cumplimiento de las acciones de toda organización. Quiere decir que estos organismos están encargados de que exista participación de los miembros y que tenga un papel activo en cuanto a la práctica de la organización comunitaria. Cómo se desarrolla esa organización, cómo está conformado el grupo de esa organización, cuáles son los miembros de esa organización. Al igual que esos organismos también son asesores de que estas organizaciones comunitarias puedan enlazarse con algún otro organismo, ya sea si es un problema de agua, bueno, con la empresa pública servidora de agua, o si es un problema eléctrico, con una empresa pública de conexión eléctrica, o con el municipio, o con la empresa recolectora de basura, o con el Ministerio de Turismo, si es un problema ecológico y de turismo. Quiere decir que esas son lo que llamamos las organizaciones, relación con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque como lo establece el precepto, las organizaciones no están solas ni actúan solas en el barrio, ¿verdad? Ellas tienen un representante, el cual puede visitar el barrio para constatar que existe un problema social. ¿Ok? Muchas de ellas tienen objetivos parecidos, otras tienen objetivos diferentes, pero lo importante es mantener esas relaciones con esas organizaciones, ya sean públicas o sean privadas. De aquí que es importante medir el impacto en nuestra organización. ¿Y cómo se puede definir qué es un impacto? ¿Qué será un impacto, señorita Zoila? Un impacto social. ¿Qué es un impacto social? ¿Cómo podemos medir el impacto social? No oigo. No digo nada. ya, perdón, ha estado apagado el micrófono. ¿Cómo podemos medir el impacto social en una comunidad? Es cuando, o sea, impactantemente cambia en la organización. Puede ser algo bueno o algo malo que nos pueda favorecer a la organización, o sea, un impacto. Exacto. Quiere decir que el impacto en la comunidad pasa de lo malo a lo bueno, ¿cierto? De peor para mejorar. Todo impacto debe medirse a través de indicadores. Se mide también a través de la observación, el antes y el después. ¿Ok? Entonces, a nivel individual, el impacto lo podemos observar en el terreno individual o a través de la vivencia personal, de nuestra experiencia como miembro de esa comunidad, en nuestra forma de pensar, en nuestro punto de vista, lo que yo opino, cómo ha mejorado la comunidad con esa organización comunitaria. Por lo tanto, el cambio en el terreno individual es un aspecto importante que nos permite ver el impacto en la acción organizativa. Pero a nivel colectivo es lo que nos interesa, no nos interesa tanto el impacto individual, sino el impacto, cómo la colectividad nos ve, cómo la colectividad aprueba la mejoría, aprueba la solución, que es observable la solución al problema o la necesidad, cómo las personas podemos cambiar siendo más participativos en nuestros trabajos, ¿verdad? Que podamos afirmar y observar la realidad, mejorar la realidad, puesto que es lo que nos demuestra la suficiencia que como equipo estamos trabajando. De allí que el impacto colectivo es mucho más importante que el impacto individual. Sin embargo, existen muchos factores para poder identificar cómo ese impacto ha mejorado la acción organizativa, ya sean situaciones que se están viviendo, el trabajo de otro compañero, cuál de los compañeros es líder en su trabajo o cuál de los compañeros es más responsable y cuáles no son más responsables,
la trayectoria de la organización a través de los años y los tipos de acción. Entonces, ¿cómo medimos el impacto? A través de lo que podemos observar. Entonces, el medir el impacto nos va a permitir observar nuestras acciones como organización, organización comunitaria, cambiar nuestra acción organizativa, acumular fortaleza en nuestra organización organizativa. Es decir, mejorar, de cambiar las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortaleza. Eso es la medición del impacto. Cómo ha mejorado la comunidad a través de las acciones que esta organización comunitaria ha desarrollado con otras organizaciones a través de la unión, a través de conversaciones o a través de convenios. Eso es el impacto en nuestra organización. Por lo tanto, existen criterios para medir el impacto de la organización. ¿Cuáles son esos criterios? El avance o el retroceso, porque puede ser que una organización comunitaria que no esté bien equilibrada, los miembros no participen, no sean responsables, no existe compromiso, por supuesto va a retroceder y va a desaparecer. Pero si es una organización que está equilibrada, organizada, solidaria, participativa, cooperativa, la organización va a adelantarse, va a avanzar. Y también el cambio. Siempre va a haber un cambio, ya sea negativo o positivo, y esos son los criterios. El avance o retroceso y el cambio que se observa en la comunidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, para realizar la medición del impacto, vamos a trabajar con la siguiente matriz, ¿verdad? Se llama matriz sobre la organización interna existente en la comunidad y sus funciones. Esta matriz, en la práctica, ustedes también la van a hacer. Tienen que diseñar esta matriz para poder ver cómo están actuando los miembros de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la organización existente? Puede ser una organización de tipo religioso, político, social o cultural. Entonces, allí van a colocar el nombre de la organización. ¿Qué hacen los miembros de esa organización? ¿Cuántos miembros son? ¿Cuál es la capacidad de gestión, verdad, que están realizando esos miembros de la comunidad y que está generando una respuesta? Esa respuesta que puede generar va a ser una respuesta buena, regular o una respuesta mala. ¿Por qué? Porque es buena, porque es regular y porque es mala. Entonces, en esta ficha también deben llenarla para detectar cuáles son los miembros que pertenecen a la organización comunitaria. ¿Alguna duda con respecto a la matriz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es una estructura organizativa? ¿Quién me puede decir qué es una estructura organizativa de una empresa? Ustedes que vieron principios de administración en los primeros semestres. Vamos a ver, vamos a ir a... El señor Pillajo, ¿qué es para usted una estructura organizativa? ¿Está en asistente, Pillajo? Vamos a ver. Acá estoy, Israel. Bien. ¿Qué es para usted una estructura organizativa? ¿Qué función tiene una estructura organizativa? Bueno, está conformada por partes ¿Cómo? ¿cómo funciona, dijo? Sí, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué contiene una estructura organizativa en una empresa? ¿Cuáles son los elementos de una estructura organizativa? Eso lo vieron ustedes en los primeros semestres. Vamos a ver, el señor Quispe, ¿qué es para usted una estructura organizativa? ¿Qué función tiene una estructura organizativa en una empresa? ¿No está el señor Quispe? ¿No está? Dígame, economista, si lo escuchó. Ajá, respóndame. ¿Qué es para usted una estructura organizativa? ¿Cómo entiende que es una estructura organizativa en una empresa? ¿Cuál será su función? Lo que usted vio en administración al principio de su carrera. Bueno,
Estaría conformado tal vez por la dirección, por direcciones, ¿no? ¿Sí? Digo yo, Direcciones, departamentos, departamentos, jefaturas. exactamente. Ajá, y se Sí, demuestra a través de un organigrama. Ese organigrama está reflejado los cargos de los gerentes, sugerentes o jefes. Y ese organigrama lo exacto. sustenta los Sí, manuales, ¿verdad? Manuales de normas y exactamente, procedimientos. economista. Ajá, manuales de normas y Sí, me entiendo. procedimientos, manual de cargos, manual de compra, manual de contabilidad, manual de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, una estructura organizativa es una herramienta gerencial que determina cómo funciona una empresa a través de un organigrama y a través de los manuales. Por lo tanto, una organización comunitaria también debe tener una estructura organizativa. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Sí, Ok, bien. Entonces, ¿cómo está compuesta esa estructura organizativa? Principalmente por un comité. Allí vemos el comité de los miembros de la organización comunitaria. Entonces, ¿qué es un comité? Es un equipo de personas elegidas por la comunidad para organizar, dirigir y promover actividades en beneficio de la misma colectividad. Así también representar y defender sus intereses. Dicho comité comunitario es importante que esté formado, que esté compuesto de forma equilibrada. 50% de hombres y 50% de mujeres. También pueden estar presentes los jóvenes, de manera que se vayan preparando para futuras elecciones de esa organización comunitaria. Aquí vemos en esta reunión tanto mujeres como hombres, fíjense que están tomando decisiones, están elaborando los proyectos comunitarios para poder mejorar la calidad de vida de esa comunidad, entre otros aspectos. Por lo tanto, ese comité comunitario tiene sus funciones específicas que cumple cada miembro de ella, tiene sus tareas planificadas, por lo cual cada representante, cada delegación va a buscar soluciones a esa problemática que se ha propuesto solventar y que de una u otra forma va a incidir positivamente en los intereses y las necesidades de toda la colectividad. Entonces, el primer elemento que conforma una organización comunitaria es un comité. Ese comité va a estar formado por diferentes representantes. Primero, el coordinador, que sería el administrador o el presidente. Ahora, ¿qué funciones tiene el coordinador que van a hacer ustedes? Ustedes, por supuesto, les corresponde ser coordinadores en la organización comunitaria que van a crear en su comunidad. Vamos a ver qué funciones tiene un coordinador. Propiciar los niveles de fraternidad, prepara, organiza y preside las asambleas de la comunidad, facilita la dirección del trabajo, coordina las gestiones y entrevistas, toma decisiones conjuntamente con los miembros del comité, asume la responsabilidad y las tareas conjuntas con la comunidad sobre un trabajo en específico, informa a la comunidad sus propias gestiones, participa en las capacitaciones a la nueva generación de relevo, a los nuevos jóvenes que van a conformar futuros comités. Este coordinador también maneja los problemas, las necesidades de la comunidad para poder buscar soluciones, participa en la planificación, evaluación de actividades comunitarias y también da seguimiento y control a todas las actividades que realiza la comunidad. Quiere decir que ese coordinador va a tener un ojo de águila, va a ser el garante de que se lleve a cabo la responsabilidad del comité a través de cada uno de sus miembros, el cual va a conformar la solución a la problemática que hayan decidido abordar. Otro miembro es el vicecoordinador. Ese vicecoordinador tiene como función sustituir al coordinador y apoyar el trabajo del coordinador. Bien. Fíjense las funciones del coordinador, las funciones del secretario, del tesorero y del fiscal. ¿Cuáles son las funciones del vicecoordinador? Representar, por supuesto, al coordinador de la organización comunitaria, participar en reuniones, en la planificación del trabajo comunitario, promover actividades culturales y deportivas, informar a la comunidad de sus propias gestiones, tareas y participar en las capacitaciones.
Otro miembro es el secretario o secretaria. Es el encargado de llevar todos los registros y las actas de todas las reuniones del comité, ya sea de ellos como comité y con la comunidad. Por lo tanto, debe coordinar todas las sesiones de trabajo, distribuir las invitaciones para las futuras reuniones del comité con o sin la comunidad, maneja el archivo de la organización y facilita la comunicación a la comunidad acerca de la toma de decisiones que haya tomado el comité en pro de gestionar la problemática existente. Otro miembro es el tesorero, que sería el administrador en este caso. Ese tesorero va a administrar las cuentas de ingresos y gastos a través de un libro de cuentas, ¿cierto? Va a recaudar los fondos de la comunidad, registrar los aportes que entrega el municipio o el GAT a la comunidad para llevar a cabo las actividades. Va a manejar información de costos, inversiones y proyectos que realice la comunidad. Quiere decir que la comunidad, al elaborar la organización comunitaria, al elaborar un proyecto, va a tener un costo y ese costo lo va a subir el CAD o el municipio. Y también participa las comunidades. Un fiscal, que es el garante de que esos recursos que son entregados sean bien administrados o bien manejados. Por lo tanto, este fiscal va a llevar el control de los recursos materiales, humanos y financieros, va a fiscalizar las obras que se le lleven a cabo en toda la comunidad, va a informar al comité sobre el manejo de los bienes en la comunidad, ya sean los parques, maquinarias, equipos, y va a ofrecer sugerencias para una mayor participación en la comunidad. Al igual, también va a apoyar al coordinador de ese comité en la ejecución de acciones de beneficio comunitario. Entonces ya tenemos el coordinador, el vicecoordinador, el secretario, el tesorero y el fiscal. Vamos a ver qué otros miembros aparecen. Y por supuesto, debe haber un miembro representante de la comunidad, que es el garante de informar a la comunidad que todo lo que se planificó se está ejecutando. Este miembro de la comunidad va a tener voz y voto en las decisiones del comité. Por lo tanto, también puede sustituir a alguno de los miembros del comité en el caso de que alguno de ellos renuncie o fallezca o se mude de la comunidad. Y también este miembro representante de la comunidad va a divulgar todas las acciones que lleva a cabo el comité para fortalecer a la comunidad. Participa de todas las actividades, al igual que todos los miembros, promueve la participación de la población, los motiva a que participen en la toma de decisiones colectivas, maneja información de la realidad local y nacional, asume con responsabilidad tareas conjuntas con la comunidad sobre la base del trabajo y también participa en las capacitaciones. Entonces, el comité, ¿qué miembros conforman al comité? Un coordinador, un vicecoordinador, un secretario o secretaria, un tesorero o tesorera, un fiscal o una fiscal y el miembro de la comunidad. Esos son los miembros del comité que conforma la organización comunitaria. Pero es importante hacer un análisis profundo de esa organización comunitaria. Entonces, es lo que se llama el análisis sobre la organización comunitaria o metodología DOFA o matriz FODA, también se le llama a algunos autores. Quiere decir que para ese llenado de esa matriz se debe considerar, ¿verdad?, la fortaleza y debilidades de la comunidad, pero también se debe considerar las oportunidades y las amenazas de esa comunidad. Cuando analizamos la fortaleza y debilidades, se refieren a los factores internos y las amenazas y oportunidades se refieren a los factores externos que no son manipulados por la comunidad. Entonces, eso es importante realizar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No hay duda. ¿No? No hay duda. ¿Seguro? Bien. Entonces, busque lápiz y papel para hacer la actividad de la clase. ¿Me oye? ¿Sí o no?
Sí, economista. Sí, economista. Bien. Le voy a colocar en el chat, le voy a colocar la actividad que van a hacer ahorita. ¿Cierto? Bien. Ya se la coloco en el chat. Trabajemos ahí. A ver, esto no tiene chat. Ah, no, que esto no tiene chat. Bien, tomen nota. Porque esto no tiene chat. Ah. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es una organización comunitaria? ¿Qué es una organización comunitaria? Un momento, Inge, por favor. ¿Qué es una organización comunitaria? Dos. ¿Cuál es Dos. ¿Cuál es la importancia de una organización comunitaria? ¿Cuál es la importancia de una organización comunitaria? Tres. ¿Qué elementos conforman la organización comunitaria? 3. ¿Qué elementos conforman la organización comunitaria? ¿Qué elementos conforman la organización comunitaria? Cuatro. ¿Qué organismos gubernamentales velan? ¿Qué organismos gubernamentales velan por la constitución de las organizaciones comunitarias? ¿Qué organismos gubernamentales velan por la constitución de las organizaciones comunitarias? ¿Cuántas van? ¿Cuántas preguntas? 4. 4. Bien. La siguiente, 5. ¿Cómo se mide el impacto social en una comunidad? ¿Cómo se mide el impacto social en una comunidad? Y 6. ¿Por qué es importante identificar? ¿Por qué es importante identificar las debilidades, fortalezas? ¿Por qué es importante identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas? ¿Por qué es importante identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en una comunidad? Porque es importante identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en una organización comunitaria. En una organización comunitaria.
Porque es importante identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en una organización comunitaria. Bien, eso es todo. Entonces, respondan esas 6 preguntas. Bien. En lo que queda de la clase. ¿Quedan qué? Quedan 40 minutos. Suficiente. Si este bloque se termina, les envío nuevamente el link. Hasta que hoy supuestamente me van a arreglar esa problemática del correo institucional, que no me agarra el link de Zoom, sino que tengo que trabajar con mi cuenta particular. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Señor Ceballos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No. De mi parte, Ok. no, economista. Ok. Cualquier cosa, estoy aquí en línea. Cualquier pregunta, estoy aquí. Me la hacen saber.
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí o no? Va a terminar este bloque y luego le lanzo el otro bloque. Esperamos unos minutos y luego